Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar del sistema de la responsabilidad civil. Un poco todo lo que estuvimos estudiando eh, en estas primeras clases es para eh, empezar a trabajar esta cuestión de la responsabilidad civil. ¿Cómo podemos definir el sistema de la responsabilidad civil? Es un sistema de reparación de daños injustamente sufridos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de reparación de daños injustamente sufridos? Bueno, el sistema de la responsabilidad civil lo que busca es justamente reparar aquellos daños que pueda sufrir un damnificado, que podamos saber cuál va a ser la causa fuente de esos daños o de esos hechos que dan lugar a la causación de esos daños. ¿Sí? ¿De qué es de lo que vamos a hablar acá? Bueno, vamos a hablar de cómo el sistema, ¿sí?, de la responsabilidad civil lo que busca es justamente darle una respuesta al damnificado que sufre un daño. Esto básicamente vamos a hablar. Cuando voy por la calle y me atropello un auto, bueno, ahí entra en juego el sistema de la responsabilidad civil. Cuando compro un producto y este producto no es apto para el destino, ¿sí? Bueno, ahí entra en juego el sistema de la responsabilidad civil. Cuando voy a ver un espectáculo público, un espectáculo deportivo, y pago un precio para ver un evento, y en función de la ubicación pagaré más o menos, ¿sí? Y entro con determinadas condiciones físicas y salgo con otras, bueno, algo pasó ahí, ¿sí? Entonces, todos esos daños, en realidad, si nos ponemos a pensar eh, en lo que abarca el sistema de la responsabilidad civil, es en la generalidad de nuestros días. Todo el tiempo estamos sufriendo daños y algunos son reparables a través de este sistema. Entonces, ¿por qué decimos que es un sistema de reparación de daños injustamente sufridos? Porque el sistema de la responsabilidad civil ha ido variando o virando su mirada. ¿Sí? Nosotros teníamos un código antes del Código Civil y Comercial, que era el Código de Vélez, era un código del año que empezó a regir a partir del año 1871, entonces, desde cuando tuvo su primera gran modificación con la ley Borda, que es la ley 17711, en el año 1968, y después este Código Civil y Comercial, por el cual ustedes estudian, es el que vino a sustituir a esa normativa. ¿Sí? Entonces, ya teníamos un sistema de la responsabilidad civil que estaba regulado desde el Código de Vélez. En el Código de Vélez, este sistema de la responsabilidad civil ponía el énfasis o la mirada en el papel del victimario, ¿sí?, y en su patrimonio. Por eso es que lo que se dice es que el Código de Vélez era un código netamente patrimonialista. La mirada estaba puesta ahí. Con el auge del moderno derecho de daños, lo que se empieza a plantear es que en realidad la mirada tiene que estar puesta no en el victimario, sino en la víctima, ¿sí?, que es la que sufre el daño. Lo que importa para el moderno derecho de daños es el damnificado y el daño que este damnificado sufre. Entonces, se empieza a cambiar la óptica de análisis, ya no se mira al dañador o al victimario, sino que se mira a la víctima y a su propio daño. Es por eso que hoy hablamos de que nuestro sistema de la responsabilidad civil es un sistema de reparación de daños injustamente sufridos. ¿Por qué? Porque lo miramos desde el lugar del damnificado y de su daño. ¿Sí? Entonces, ¿estamos? Sí. O sea, ese cambio de mirada, el análisis será del código de Vélez hasta el actual. Se da en los últimos 20, 30 años que el moderno de Charios empieza a analizar el lugar del mercado. Bien, entonces, fíjense, acá tenemos como una especie de evolución, diseño de justicia, de cómo fuimos pasando de ese código de Vélez, ese código velezano, pasamos por la reforma de Borda de la ley 17711 del año 1968. Acá en el medio va a aparecer la Ley de Defensa del Consumidor, que es del año 93. ¿Sí?
que empieza a actuar en consonancia eh, con la Constitución Nacional, con la reforma después del 94, viene a respaldar o a reforzar la normativa consumeril en el sentido de que todo lo que tenga que ver con los daños de incidencia colectiva, bueno, van a estar o van a tener un mayor auge en cuanto a su protección. Después vamos a ver esto de los factores objetivos, ¿sí? No me quiero meter ahora en eso. Y acá, bueno, aparece el Código Civil y Comercial, que acá dice qué sistema predomina. Esto tiene que ver con, justamente con esto de los factores de atribución. Vamos a ir y venir, ¿sí? Para poder explicar el sistema de la responsabilidad civil y que le quede lo más claro posible. No es la idea de la materia, porque es muy complejo el sistema, ¿sí? Que se entienda a la perfección o que se analice a la perfección, ¿sí? Que tengan, digamos, un conocimiento general o estructural de cómo es el sistema y cómo funciona. Bueno, acá lo que va a aparecer son las fuentes de las obligaciones en el Código Civil y Comercial, que son estas fuentes que nosotros un poco estudiamos. Profesor, los de la online, estamos viendo una diapo que dice factor de atribución subjetivo, ¿Lo pasa? artículo 1724. A ver. Ahí. Gracias, ahí sí, gracias. Esperen, volví a cero, ¿eh? Porque si bien ahí, ahí se mueve, acá no. Ahí se movió la que dice, no. Está en PowerPoint, no está Sí, 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 en sí. proyección. Usted está compartiendo directamente la pantalla, pero se ve bien. No, el tema es que ahí avanza y acá no. Ajá. O a la inversa, cuando acá avanza. Marcelo, ¿no lo podés pasar por el chat y que nosotros lo vayamos pasando? Igual, profe, después pueda pasar el PowerPoint, se lo agradeceríamos un montón, porque así está como un poco complicada seguir la clase. Esperen, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar. Ahí reanudé. Ahí está. Entonces, tenemos este deber que es, primero hablamos del deber general de no dañar a otro, el de Minel. Y hay otro deber, pero que es un deber específico y que es determinado, y que es este que aparece acá y que se denomina el pacta sunt servanda, ¿sí? En latín. ¿Qué quiere decir el pacta sunt servanda? Los pactos deben ser cumplidos como fueron pactados, como fueron acordados entre las partes. Entonces acá ya no hablamos de un deber general, sino que hablamos de un deber específico. ¿Por qué? Porque solamente, ¿sí?, se puede incumplir aquello que las partes específicamente y expresamente recortaron en un contrato, ¿sí? Es decir, si yo tenía que pagar y no pagué, bueno, estoy incumpliendo el pacta sunt servanda, ese deber específico y determinado. ¿Por qué es determinado? Porque solamente van a ser sujetos pasivos del cumplimiento de ese deber los que forman parte de ese contrato, nadie más, ¿sí? Recuerden que en lo que tiene que ver con los efectos solamente son entre las partes, en principio. ¿Estamos bien? El agente dañador, el sujeto que tiene que soportar, que tiene que cumplimentar el deber. Sí. El damnificado es el que tiene la legitimación. Cuando veamos un poco más avanzada la materia, vamos a ver que hay dos tipos de legitimaciones. La legitimación activa, ¿sí? Es decir,
aquel que sufre el daño y que puede llevar adelante el proceso tendiente a la reparación del daño, y el legitimado pasivo, que es el que causa el daño, y el responsable, el que tiene que soportar digamos, esa reparación por haber causado un daño. ¿Está bien? Entonces, estos dos principios son los más relevantes, ¿sí?, en lo que tiene que ver con la responsabilidad civil. Por un lado el pacto sunt servanda y por el otro lado el neminem laede. ¿Y por qué son los más relevantes? Porque el incumplimiento de un pacta sunt servanda lo que va a dar lugar es a una responsabilidad de tipo contractual. En el Código de Vélez se caracterizaba porque la responsabilidad civil sufría o se caracterizaba por un deslinde de órbitas en cuanto a lo que tiene que ver con la responsabilidad. En el Código de Vélez teníamos diferenciada una responsabilidad contractual y una responsabilidad extracontractual. ¿Sí? Contractual. Contractual y extracontractual. Es decir, daños derivados del incumplimiento del contrato o daños que están por afuera de lo normado en un contrato. Entonces, cuando yo voy por la calle y me atropello un colectivo, ¿sí?, bueno, estoy bajo la órbita de la responsabilidad extracontractual. Lo mismo que si voy por la calle y me atropello un auto. Estoy dentro de la órbita de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Porque el que circula con ese vehículo, ¿sí?, incumplió ¿qué cosa? El deber general de no dañar o el neminem laede, ¿sí? Ahora, si yo estoy arriba del colectivo porque celebré un contrato de transporte con una línea y por una maniobra del colectivero me caigo y me quiebro una pierna y sufro un daño, bueno, voy a estar dentro de la órbita de un contrato, ¿sí? O sea, ahí hay un incumplimiento de un contrato y eso va a dar lugar a una responsabilidad de tipo contractual porque lo que se transgrede que es La relación particular en el contrato, asegurado. Contrato. No se está cumplimentando la obligación de vida. ¿qué debe ser transgrede? El El pacta sunt servanda. ¿Sí? Hay dos maneras, ¿sí?, de que el sistema de la responsabilidad civil entre en juego. O porque se viola un deber general de no dañar a otro, o porque se viola un deber específico y determinado. En ese caso estaría violando los dos, puede ser. No. Está bien, está, O la responsabilidad es contractual o es extracontractual, ¿sí? No puede haber, no existe responsabilidad contractual y extracontractual. Es decir, la fuente que da lugar a la causación del daño o es contractual o es extracontractual. O se viola un pacta sunt servanda o se viola un neminem laede. Lo que pasa es que en el sistema del Código de Vélez, este deslinde lo que establecía es que había un régimen diferente para la órbita contractual y un régimen diferenciado para la órbita extracontractual. Y estas diferencias generaban injusticias, ¿sí? No los quiero, digamos, complicar tanto, es como ir mucho más allá de lo que nos interesa que ustedes entiendan en la clase, pero cuál era la desventaja de que exista dos sistemas y que los dos sistemas tengan un régimen diferente? Estos regímenes, al ser diferentes, establecían cuestiones que eran diferentes en cada uno de estos sistemas o estos subsistemas. Entonces, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el término de la prescripción, nosotros ya sabemos lo que es la prescripción, ¿sí? ¿Se acuerdan que es la extinción de la acción que tiene el acreedor. la acción? ¿Por qué? Por el paso del tiempo, claro. Por el transcurso del tiempo y qué más. Y la inacción del titular de la acción, ¿sí?, o del derecho. Entonces, por ejemplo, en lo que tenía que ver con el término de la prescripción, para la responsabilidad contractual había un término genérico de 10 años, ¿sí? Para la responsabilidad extracontractual, estoy hablando del Código de Vélez, había un término genérico de 2 años. En lo que tenía que ver con los contratos de transporte, como en este caso que yo ejemplifiqué, estoy arriba del colectivo y sufro un daño, bueno, nos regíamos por una ley especial, que era el Código de Comercio, ¿sí?, que establecía una prescripción de 1 año, ¿sí?, acotada solamente para los contratos de transporte. Entonces, como el moderno derecho de daños, ¿sí?,
empieza a poner el ojo del análisis en el damnificado, dice, bueno, todas estas disquisiciones o diferenciaciones que tenemos en esta norma solamente perjudican ¿a quién? Al damnificado. ¿Por qué? Porque si yo soy un pasajero, ¿sí? De una línea cualquiera, 100, 29, la que ustedes quieran, ¿sí? Celebré un contrato de transporte y por una maniobra del colectivero, del chofer, me caigo y me quiebro la pierna derecha, ¿sí? Y soy una persona que tiene 29 años de edad, etcétera, padre, lo que fuese, ¿sí? En ese sistema tenía un año, ¿sí? Para ejercitar la acción, y si no, estaba prescrito. Y ustedes cuando sean abogados van a ver que la realidad es que cuando un damnificado sufre un daño, no es que inmediatamente se inicia la acción, ¿sí? Hay un proceso, ¿sí? El que yo tengo que esperar para ver cómo se consolidan esos daños, ¿sí? Y a partir de ahí eh, poder establecer cuáles son los daños permanentes que va a tener este damnificado. Y esto puede llevar más de un año, puede llevar 2 años, puede llevar 3 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? En el código de Vélez, bueno, tenía una prescripción acotada de un año. Ahora, si yo soy la misma persona, tengo la misma edad, o sea, también soy padre, etcétera, y iba caminando por afuera del colectivo y el colectivo me atropellaba, estaba bajo el amparo de la responsabilidad extracontractual. Y ahí tenía una prescripción de 2 años, ¿sí? Entonces, frente al mismo damnificado y mismo daño, ¿sí? Se daba una situación de injusticia eh, en esta diferenciación de regímenes que regulaba ese código. Por eso es que este Código Civil y Comercial se llama el Código de la Unificación, en el sentido de que dice, no importa, ¿sí? Si la causa que da origen al daño es contractual o es extracontractual. Se van a aplicar las normas del ordenamiento jurídico en general para todos los supuestos. Entonces ya no tenemos esta diferenciación en contractual y extracontractual, sino que la responsabilidad civil es una sola, independientemente de cuál es la causa que da origen a la reparación del daño. ¿Se entiende? ¿Sí? Reparación civil también. Reparación civil. Eh, ¿Por ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, otro de los principios que van a regir y que van a permitir construir este sistema, ¿sí? Estos son los principios de la responsabilidad. Después lo que vamos a ver es que hay presupuestos de la responsabilidad civil, ¿sí? Cuando veamos los presupuestos, vamos a ver que en un caso hipotético, supongamos que viene alguno de ustedes, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? Bien. Viviana. Viviana viene y me dice, me viene a mi estudio y me dice, Marcelo, mira, me pasó esto, ¿sí? Vamos a un simple caso de un siniestro de la circulación. Iba por la calle, cuando crucé, tenía el semáforo que me habilitaba el paso, viene un auto y me atropelló, ¿sí? Entonces, cuando ustedes sean abogados, ¿sí? Van a tener que hacer un análisis de supresión hipotética. ¿Qué quiere decir esto de análisis? Van a tener que analizar si se dan estos 4 presupuestos, no los principios, ¿sí? Los principios son los que nos van a permitir fundamentar, ¿sí? El porqué de la responsabilidad. Entonces, ustedes van a hacer un análisis de supresión hipotética, ¿sí? Para ver si estos presupuestos de la responsabilidad, en el caso, ¿sí? Están dados. Entonces, cuando venga Viviana y yo le empiece a indagar, ¿sí? Sobre su caso, bueno, voy a decir, y ya de paso vamos adelantando cuáles son estos presupuestos. El primer presupuesto es la antijuridicidad. Antijuridicidad, ¿sí? Voy a decir, hay una antijuridicidad, ¿y cómo la voy a configurar esa antijuridicidad? Voy a decir, el que te atropelló a vos, ¿sí? Viviana, violó un nemine ladere, violó un pacta sunt servanda, ¿sí? Entonces, si llego a la conclusión de que sí, ¿sí? De que violó ese deber general de no dañar a otro, ¿sí? Porque no es parte del contrato, no es que ella firmó un contrato con el dueño del auto y le dijo, bueno, me podés atropellar si estoy cruzando en tal lugar, si no, no, no. Entonces, en ese análisis de supresión hipotética, yo voy a decir, bueno, hay una antijuricidad, porque hay una violación al deber general de no dañar a otro. ¿Bien?
Entonces, ese primer presupuesto, estamos hablando como algo superficial. Después vamos a analizar esa antijudicial, no es que se acredita tan fácilmente, porque hay supuestos en los cuales operan lo que se llaman causas de justificación. Esas causas de justificación justamente lo que hacen es excluir la antijuricidad de la conducta, ¿sí? Es decir, que la purgan de alguna manera. Eliminan este primer presupuesto porque esa conducta termina siendo lícita. Por Bien. ejemplo, no te da Cuando es frenos en el auto. ilícita. No. Esa no es Eso personal puede ser. ¿Cómo? Esa personal. La legítima defensa. Eso, sí. La legítima defensa es una causa de justificación, ¿sí? El estado de necesidad. Después lo vamos a ver, el ejercicio de regular un derecho, etc. Después lo vamos a ver, no me quiero hablar. Pero lo que voy es, si hablamos superficialmente, diría, bueno, en el caso de Viviana, está acreditado que hay un nemine en la EDR, que el dueño del auto violó ese deber general de no dañar el auto. Tengo el primer presupuesto, tildo, ¿sí? Y en ese análisis de supresión hipotética me permite avanzar, ¿sí? Con el análisis. Y voy a decir, ¿será otro presupuesto que es lo que se conoce como factor de atribución? Lo ves en el pizarrón, los que no, los del Zoom, no puedo hacer nada. Bien. Después si les muestro la pantalla. Factor de atribución. Entonces, tenemos el primer presupuesto. Me van siguiendo, miren que no es fácil, ¿sí? Antijuridicidad. Dos, factor de atribución. Factor de atribución. ¿Sí? Entonces, en este análisis de supresión hipotética, voy a ver si hay, en el caso de Viviana, hay un factor de atribución. ¿Qué es un factor de atribución? Es un motivo o razón suficiente para asignarle o para atribuirle responsabilidad a aquel que va a ser sindicado como responsable de la causación de ese daño. Entonces, podríamos decir cómo le voy a imputar esa responsabilidad. ¿Ok? Y esa imputación de responsabilidad, ahí sí, chicos, podemos ir a la pantalla, los chicos del Zoom. Fíjense en que donde estamos hablando de los principios, aparece el concepto de la imputabilidad subjetiva y de la imputabilidad objetiva. Esto tiene que ver con el factor de atribución, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos maneras o dos factores de atribución de responsabilidad. Pueden ser subjetivos o pueden ser objetivos. ¿Sí? No me voy a detener ahora, después lo vamos a ver cuando empecemos y analicemos los factores de atribución. ¿Sí? Pero sepamos que hay dos tipos de factores. Supongamos que en el caso de Viviana digo, bueno, hay una antijuricidad y también hay un factor de atribución. Voy a pasar a analizar si hay un daño. ¿Sí? Después vamos a ver que no cualquier daño va a dar lugar o va a dar lugar a la configuración de un presupuesto de la responsabilidad civil. Tiene que ser un daño jurídicamente relevante. ¿Sí? Sí, pero tiene que tener determinados requisitos, ¿sí? Para que el daño sea jurídicamente relevante. Sí, el factor de atribución es un motivo o razón suficiente para asignar responsabilidad. ¿Sí? Entonces, si yo digo, bueno, fulanito de tal, que es el que me atropelló, es responsable, bueno, tengo que tener un factor para atribuirle responsabilidad, ya sea subjetiva o sea objetiva. ¿Sí? Después vamos a ver que, no me quiero adelantar tanto, pero los factores subjetivos pueden ser de dos tipos, la culpa y el dolo. ¿Sí? La culpa, por eso es que acá aparece el concepto del discernimiento, la intención y la deuda. La culpa, ¿sí? Es la omisión de la diligencia debida
conforme la naturaleza de la obligación y atendiendo a las circunstancias de la persona, del tiempo y del lugar. Esta es la manera de definir lo que es la omisión que la naturaleza de la obligación exige. Sería la negligencia. No, la negligencia, la impericia y la imprudencia son manifestaciones de la culpa, pero no es la culpa. Es un error en el que se suele incurrir cuando uno dice, bueno, la culpa es la negligencia, la culpa es la impericia, la culpa es la imprudencia. No, estas son manifestaciones de la culpa. O sea, La ¿cómo culpa, ¿cómo se se puede realiza, digamos? representar la culpa? Claro. Pero la culpa es la omisión de la diligencia debida. ¿Sí? Es decir, yo voy a tener que analizar cuál era la diligencia debida, ¿sí? De ese deudor o de ese agente dañador en esa persona, en ese tiempo y en ese lugar. Es decir, supongamos que yo celebré un contrato en el cual tengo que pagar 50.000 pesos. Bueno, la diligencia debida es que pague, que cumpla. ¿Sí? Pero así como hay, después vamos a ver, ¿sí?, esto de los factores subjetivos y los factores objetivos. Por otro lado también está el dolo, ¿sí? El dolo es la intención deliberada de causar un daño. También puede haber dolo en materia contractual, cuando no quiero cumplir deliberadamente un contrato. Esto es dolo. Y el código, este Código Civil y Comercial, incorpora además, entre los factores subjetivos, la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Esto es lo que se conoce como dolo delictual, perdón, dolo indirecto, ¿sí?, o eventual. El directo. Tenemos el dolo directo. ¿Puede repetir eso? Sí. El código incorpora no solamente el dolo directo como la intención deliberada de causar un daño, sino también aquellos supuestos en los cuales hay una notoria indiferencia por los intereses ajenos. Así lo define el código cuando habla de los factores de atribución. Pero por otro lado, ¿sí?, tenemos los factores objetivos de atribución de responsabilidad. Y acá se va a empezar a complicar la cuestión. ¿Por qué? Los factores objetivos de atribución de responsabilidad aparecen, ¿sí?, o tienen vigencia, o tienen cabida, justamente, vuelvo a la pantalla esta del diseño y de justicia, ¿sí?, la que vimos hace 2 pantallas atrás. Fíjense que ahí dice, Código Civil reformado por Borda, aparición del factor de atribución objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se empieza a ver, el código de Vélez es un código netamente subjetivista. ¿Qué quiere decir que sea un código netamente subjetivista? ¿Te vas? Dale, porque me molesta que estés ahí, te vas, no, estás. Chao. ¿Alguien más se quiere ir? Aprovechen que está la puerta abierta, ¿no? Están ahí jugando. Bueno, entonces, el código de Vélez, ¿sí?, es un código netamente subjetivista, en el sentido de que se regía por un principio, que es el principio de la culpabilidad. Para Vélez no había responsabilidad sin culpabilidad, ¿sí? Es decir que el único factor de atribución que era concebido en el concepto de Vélez era el subjetivo, ¿sí? Acá supongamos que decimos subjetivo y objetivo. En el código de Vélez, el principio era el principio de la culpabilidad. Esto quiere decir que, inclusive, no había responsabilidad sin culpabilidad. Es decir, que si yo quería que el sistema de la responsabilidad me reparase un daño, tenía que probar un factor de atribución subjetivo. Si no lo probaba, no podía acreditar un factor de atribución, y en ese análisis de supresión hipotética iba a tener que llegar a la conclusión de que no había responsabilidad, porque si bien había una antejuricidad, al no haber uno de los presupuestos, no continuaba con el análisis, ¿sí?
Esto es lo que va a pasar en cualquier caso. ¿Sí? ¿Me dan siguiendo hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, el otro presupuesto es la relación de causalidad. Relación de causalidad es el otro presupuesto de la responsabilidad civil en este análisis de supresión hipotético. Ahora vuelvo a lo de los factores objetivos. Entonces, supongamos en este caso de Viviana, ¿sí? Yo empiezo a analizar y digo, bueno, ¿hay una antipublicidad? Sí. ¿Hay un factor de atribución? Sí. ¿Hay un daño? Sí. ¿Hay una relación de causalidad? Supongamos que no la hay, ¿sí? Entonces, en mi análisis queda trunco, ¿sí? La posibilidad de reclamo. Porque voy a decir, no puedo probar o no está acreditado uno de los presupuestos de la responsabilidad civil, y al no darse uno de los presupuestos, todo ese análisis, por eso es que es un análisis de supresión hipotética, voy suprimiendo, ¿sí? O avanzando. Entonces, si alguno de los presupuestos no está dado, no hay responsabilidad civil. ¿Sí? Entonces, estos presupuestos son básicos e indispensables de acreditar para la viabilidad de una reparación del daño. Sí o sí se tienen que ver. Sí o sí se tienen que dar esos presupuestos. ¿Sí? Si alguno de ellos no está, no hay responsabilidad civil. ¿Estamos? Volvemos a lo de los factores de atribución. Entonces yo les decía que en el código de Vélez era un factor, era un código netamente subjetivista en el sentido de que no había responsabilidad sin culpabilidad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando volvemos a la pantalla esta del diseño de justicia, acá aparece Código Civil reformado por Borda, la ley 17711, en el año 1968, produce un quiebre en este sistema subjetivo de Vélez. ¿Por qué? Porque incorpora los factores de atribución objetivos. ¿Por qué? Porque se empieza a dar la situación de que la industrialización, la incorporación de las máquinas, etcétera, empiezan a generar daños, ¿sí? Daños que son independientes del obrar humano, ¿sí? Los daños pueden ser causados. A ver si lo ves que acá no en rojo. Los daños pueden ser causados con las cosas para los que están ahí. Los daños pueden ser causados sin intervención de cosas o con intervención de cosas. Es decir, que si yo voy por la vida y, por ejemplo, a alguno de ustedes no me cae bien, le pego una trompada, ¿sí? Bueno, acá no hay una intervención de una cosa. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ahí, bueno, tendremos que analizar si se dan los presupuestos. Supongamos que le genere un daño, ¿sí? Le genero, no sé, no, o sea, yo no le puedo hacer nada porque no me da, pero supongamos que a alguien más chico que yo, tampoco, pero mucho mejor. Grafiquemos a otra persona, a alguno de los chicos de por allá que mide 2 metros. Bueno, le quiebra la mandíbula, ¿sí? Le genera un daño estético, le genera una pérdida de la visión. Bueno, entonces ahí va a haber que analizar si ese damnificado, ese que sufre el daño, le va a poder reclamar, ¿sí? Por el daño que le ha causado. Haremos ese análisis con los presupuestos de la responsabilidad, diremos, bueno, hay una antijudicidad, sí, porque violó el deber penal de a otro, ¿sí? Hay un factor de atribución, bueno, después veremos, ¿sí? Si hay un factor de atribución. Hay un daño, hay una relación de causalidad, listo. Cierra el combo, el que causó el daño va a tener que reparar esa percusión. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sea sin o con intervención, son Ahí. agravantes o atenuantes, digamos. No. Cuando el daño puede ser causado sin intervención de cosas, como esto de pego con la mano, ¿sí? O puede ser que en la causación del daño entre en juego una cosa, ¿sí? Entonces acá el daño puede ser causado en los supuestos daños con intervención de cosas, ¿sí?
los daños pueden ser causados con las cosas o por las cosas. ¿Sí? Puede ser el dolo también ahí. Sí, o sea, ahí vamos a ir. Entonces, cuando es con intervención de cosas, pueden ser con las cosas o por las cosas. Cuando el daño es causado con la cosa no se independiza del accionar humano. ¿Sí? Es decir, el daño se causa con la cosa, pero no se independiza del accionar humano. ¿Sí? Lo agarro a él y le pego con esto en la cara y le genero un daño. ¿Me siguen los de ahí? Con esto, la cosa, hay una intervención de una cosa, ¿sí? Pero la cosa no se independiza de mi accionar, sino que actúa como una prolongación de mi acción. Entonces, ahí es un daño causado con la cosa. Directa. ¿Se entiende? Ahora, cuando el daño es causado con intervención de la cosa, pero la cosa se independiza del accionar humano, y es la cosa la que por sí causa el daño, hablamos de un daño causado por la cosa o por el riesgo o vicio de la cosa. Acá hay un ventilador, se cae, ¿sí? Me da en la cabeza, me quiebra la cabeza, me corta la cabeza, la quedé, chao, ¿sí? O me genera una grave incapacidad o discapacidad. Bueno, la cosa se independizó del accionar humano. Acá tenemos una garrafa con una estufa y explotó la garrafa, ¿sí? Yo ni siquiera estaba acá, ¿sí? Pero ¿quién va a responder por la causación del daño causado por esa cosa que actuó sola o causó el daño por sí sola? El dueño o el guardián, ¿sí? De esa cosa. Entonces acá aparece la figura del dueño o del guardián. ¿Quién va a responder por ese ventilador que se me cayó en la cabeza? El dueño o el guardián de ese ventilador, ¿sí? Será la facultad, si esto es un shopping, es un local de ropa, el dueño del local, ¿sí? Si estoy en mi casa y tengo una estufa con una garrafa y explota y vuela a la pared y pasa un transeúnte y le genera un daño, bueno, el dueño de la casa, ¿sí? Va a tener que reparar el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa. Sí. Cuando la comida está en mal estado y pasan esas cosas de intoxicación en el restaurante, es con la cosa. No, pero es la responsabilidad dentro del derecho de consumo, Bien. que es una responsabilidad objetiva, ¿sí? Por la violación del derecho de seguridad. Chao. Claro, nada que ver, segurísimo. Entonces, déjeme que siga con esto y ahí, a ver, decime. No, o sea, eso de que responde el nombre, por ejemplo, yo te robo el auto vos que está tu nombre. Sí. Conoce la denuncia y pasan 2 días y después yo porque con alguien. O sea, te puede armar el quilombo vos, eso no. Sí, obvio, la responsabilidad siempre es del dueño y del guardián de la cosa. ¿Sí? Por eso es que cuando yo pongo un vehículo en la calle, genera un riesgo. ¿Sí? Cuando ese riesgo se materializa, como dueño o guardián, tengo que repararlo. ¿Okay? Faltan 2 minutos, chicos. Sí, pero tenemos una clase más. Sí, lo decíamos. Una consulta todo esto. Mi hermana hace poco lo atropelló un coche. Le estaba sacando cosas del capó, que tomó el taxi, y el taxista retrocedió con una velocidad tremenda, le agarró la cabeza si no saltaba, ¿sabes qué? Y le produjo una confusión cerebral, un edema, pero externo. Y tuvo que estar corriendo con los gastos y todo el seguro. Ahora, yo le dije que hable con él, que le hizo el daño, pues el hombre, para que le repare, pero sin ir a los abogados y nada de eso. Y ahora está mejor. Sí, es una responsabilidad objetiva. Esperen que quiero terminar con esto, después ya lo liberen. El tema es este. Cuando la responsabilidad es sin intervención de cosas, ¿sí? A ver si escuchan ahí los chicos del Zoom. El factor de atribución es subjetivo. Que puede ser la culpa o puede ser el dolo. ¿Sí? Ahora, cuando hay intervención de cosas y el daño es causado con las cosas, es decir, que la cosa no se independiza del accionar humano, voy jugando con un paraguas, si se lo ve a alguien en el ojo, ¿sí? También el factor de atribución va a ser subjetivo. ¿Ok? Va a ser la culpa o el dolo. Ahora, cuando el daño es causado por el riesgo o el vicio de la cosa, ¿sí?
el factor de atribución necesariamente va a ser el objetivo. O sea, todo lo demás es tanto subjetivo como objetivo, y en el caso de por las cosas. No, sin intervención de cosas o con las cosas siempre es subjetivo nada más. ¿Sí? Solamente va a ser objetivo cuando el daño es causado por el riesgo o vicio de las cosas, ¿sí? O de las actividades que son riesgosas. La definición para objetivo sería Sí. cuando no hay culpa ni dolor. En realidad, el código los define por la negativa, ¿sí? El código dice justamente el factor de atribución es objetivo cuando el factor de atribución subjetivo no es relevante, ¿sí? Pero en realidad nosotros podemos definir el factor objetivo a partir del riesgo, del concepto de lo que es el riesgo, ¿sí? En los factores de atribución objetivos, y con esto ya los dejo, se desplaza el análisis de la culpabilidad a la causalidad. Es decir, que cuando estoy frente a un factor de atribución objetivo, ¿sí? No analizo los aspectos subjetivos de la gente. No analizo ni la culpa, ni el dolo. No importa si fue imprudente, si fue negligente, ¿sí? No importa. Lo que va a importar es si yo puedo probar ese presupuesto que es la relación de causalidad. Ese cuarto presupuesto del cual yo les hablé. Antijuiciedad, factor de atribución, daño y relación de causalidad. En los factores de atribución objetivo, lo que importa es la relación de causalidad. Por eso es que cuando a mí me achacan o me imputan, ¿sí?, una responsabilidad objetiva, la única manera de eximirme de responsabilidad, ¿sí?, es quebrando esa relación de causalidad. ¿Y cómo la voy a quebrar? Probando cualquiera de estas tres eximentes genéricas que les voy a mencionar. El hecho de la víctima, el hecho de un tercero por el cual no tengo que responder y el caso fortuito. Son las tres eximentes genéricas que permiten quebrar un nexo de causalidad. Hecho de la víctima, hecho de un tercero por el cual no tengo que responder o el caso fortuito. Les doy este ejemplo y ya lo libero. Son las tres cosas que Eximentes que me permiten quebrar un nexo de causalidad y eximirme cuando la imputación de responsabilidad es objetiva, ¿sí? Les doy un ejemplo y ya los libero. Voy con el auto, ¿sí?, a 20 km/h a una calle en la que puedo ir a 40. Se cruza el peatón porque venía jugando, venía escuchando música y venía así como o drogado, lo que fuese. Cruza y yo lo atropello, ¿sí? ¿Qué me va a decir el sistema de la responsabilidad civil? Vos incorporaste en la sociedad, una cosa que tiene aptitud para causar un daño y generaste un riesgo, ¿sí? Entonces, tenés una responsabilidad objetiva por la incorporación de la cosa que es el auto, ¿sí?, que causó el daño. Ahora, ¿no te podés eximir de ninguna manera? Sí. O sea, tenés que quebrar el nexo de causalidad. Tenés que quebrar ese cuarto presupuesto que yo les decía. Si alguno de estos no está, no hay responsabilidad. Por eso yo les decía, si yo demuestro que no hay relación de causalidad, porque la desvirtué, ¿y cómo la puedo desvirtuar? Diciendo, hay un hecho de la víctima, ¿sí? La víctima cruzó donde no debía, ¿sí?, no prestó atención a las señales de tránsito que yo tenía verde para poder cruzar, cruzó en cualquier otro lugar, etc. Y eso me puede permitir quebrar el nexo de causalidad y eximirme de responsabilidad. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces los tres para repasar el hecho de la víctima. El con tercero, porque no debo responder, y caso fortuito. ¿Se entendió, chicos, ahí? En el Sí, Zoom. se entendió. Bueno, Se entendió, pero en un auto no siempre tiene por más que el peatón cruce mal o cruce mirando el celular, tengo entendido que sigue siendo más responsable el que maneja el vehículo. sí, por eso después lo Como vamos a ver. una bici y un auto y un camión. Son diferentes portes, ¿sí? Y además, lo que se entiende es que, o sea, no es el peatón el que tiene que estar atento a los movimientos del auto, sino el auto a los movimientos del peatón. Pero después lo vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, todo atropello de un particular a un sujeto en la calle termina siendo una responsabilidad de atribución objetiva, Objetivo. porque lo hace con una cosa, es esta cosa que lo provoca el auto no
No tiene culpa o dolo. Exacto. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima clase y continuamos. ¿Sí? Chao. Muchas gracias. Chao. buenas Chao, tardes. profe, gracias. Chao, profe. Ya estoy con ustedes.